Bien, vamos a seguir en este video con el tema de la curva de demanda, pero un poco más operativamente. Antes de empezar, ustedes tienen que tener claras ciertas cosas que fueron desarrolladas en el video anterior. Si no pueden contestar o responder estas consignas, la idea es que lo vuelvan a ver y traten de rescatar esta información del video anterior antes de comenzar con esto. Las preguntas son, la primero, ¿cuál es el objetivo de las familias? ¿En qué mercados participan y cómo? ¿Qué entendemos por la restricción presupuestaria? ¿A qué pregunta responde la teoría de la demanda? ¿Qué expresa la función de demanda? ¿Cuál es la diferencia entre una variable flujo y una variable stock? ¿Cuáles son los determinantes de la cantidad demandada de un determinado bien? ¿Qué relación guarda cada uno de esos determinantes con la cantidad demandada de ese bien? ¿Qué consideraciones hay que tener respecto del ingreso? ¿Qué es el supuesto de ceteris paribus y para qué se utiliza? ¿Qué es la curva de demanda? Y explicar qué es lo que dice la ley de la demanda. Si ustedes ya pueden responder estas preguntas, pasamos a ver una curva de demanda en particular. Como decía antes, el tema de la demanda nos es familiar porque somos consumidores. Lo que voy a hacer acá es tratar de reconstruir o construir mi propia curva de demanda de cerveza, exactamente de pinta de cerveza. Recordemos que es una variable flujo, por lo cual las preguntas que se hagan respecto de esto tienen que estar referidas a un periodo de tiempo. Yo voy a tomar una noche de salida a tomar cerveza. Para construir la curva de demanda necesitamos tener dos ejes. En el eje vertical aparece el precio de las pintas, en el eje horizontal aparece la cantidad de pintas. Y para hacer la curva basta con hacer algunas preguntas. Una aclaración antes: nosotros vamos a usar curvas de demanda lineales, o sea rectas en esta materia por una cuestión de simplicidad. No significa que las curvas de demanda reales tengan que tener esa forma necesariamente, pero las conclusiones a las que arribemos con una curva de demanda recta son similares a las que tendríamos con una curva de demanda con otras formas, solo que van a ser más fáciles de trabajar durante este curso. La primera pregunta sería para precio cero. ¿Cuántas pintas de cerveza yo estaría dispuesto a tomarme si el precio fuera cero, o sea, si fuera gratis, o sea, si hay canilla libre? Y mi respuesta es 8. Si salgo una noche y me dicen hay pintas gratis, me tomaría 8. Seguramente podrían ser más, podrían ser menos, pero en este momento mi respuesta es esa. La que demanda puede cambiar, ya sabemos, por otros determinantes. Eso nos marca un punto de mi curva de demanda, que es cuando el precio es 0, la cantidad demandada es 8, que es lo que se ve representado en el eje horizontal. La segunda pregunta es, ¿a qué precio dejaría de tomar cerveza? O sea, ¿cuánto tomaría 0 pintas una noche? O sea, llego, pregunto el precio y o me quedo sin consumir o me voy. Y mi respuesta es 200 pesos. A 200 pesos yo dejaría de tomar cerveza o me iría a otro lado. Eso me da otro segundo punto de la curva de demanda que está sobre el eje de los precios, que está marcado ahí el 200. Hay que hacer un comentario acá. Estos ejes, el eje horizontal y el eje vertical, cada cual tiene su escala. El eje vertical tiene una escala de dinero y el eje horizontal tiene una escala de cantidades. Si supongo que es una relación lineal, o sea que es una recta lo que une los dos puntos, mi curva de demanda de pintas de cerveza en una noche quedaría representada por esta línea y a partir de ella podría sacar valores intermedios. Por ejemplo, para 50 pesos estaría dispuesto a tomar 6 pintas, para 100 pesos estaría dispuesto a tomar 4 pintas y para 150 pesos estaría dispuesto a tomar 2 pintas. Acá se ve claramente lo que mencionaba la escala. Fíjense que el valor 100 es la mitad del valor 200, el valor 50 es la mitad del valor 100 en el eje vertical, y en el eje horizontal el valor 4 es la mitad del valor 8 y el valor 2 es la mitad del valor 4. Esto que vemos acá es mi curva de demanda, o sea, la curva de demanda del pollo de pintas de cerveza en una noche. ¿Qué observaciones tenemos respecto de esta curva? La primera, que representa la ley de la demanda, es decir, tiene pendiente negativa. La segunda es que esta demanda se puede representar de tres maneras distintas. Un gráfico, como vimos acá, una tabla, como está arriba a la derecha, o una fórmula. No voy a detenerme en explicar cómo obtener una fórmula a partir de un gráfico o a partir de una tabla. Lo importante es que esa fórmula da los mismos resultados
que la tabla y que esa tabla permite construir el gráfico. Probemos con un valor, decimos un 25avo del precio de la pinta. Voy a poner 100 en el precio de la pinta, un 25avo de 100 es 4, y si hago 8 menos 4 me da 4, que es exactamente el mismo valor que aparece en la tabla para el valor 100. Con los valores extremos, si ponemos precio y 0, la cantidad demandada da 8, el primer valor de la tabla, y si ponemos precio 200, un 25avo de 200 es 8, queda 8 menos 8, 0, el último valor de la tabla. Aquí algunas observaciones del lenguaje con el que hablamos de esta curva. Cuando aumenta el precio de un valor a otro, aquí marqué un aumento de 100 a 150, siguiendo la curva uno ve que pasa de un punto a otro, lo que está representado con la flecha celeste sobre la curva, y bajando al eje de las cantidades, uno ve que pasa de una cantidad a otra. Ese acontecimiento se denomina un cambio en la cantidad demandada y se expresaría de esta manera. Cuando el precio sube de 100 a 150, hay un cambio en la cantidad demandada que disminuye de 4 a 2 unidades. Otra forma de expresarlo sería decir, en un aumento de 50 pesos partiendo de 100, la cantidad demandada disminuye en 2 unidades partiendo de 4. Esto, que decimos que es un movimiento sobre la curva de demanda, es lo que llamamos un cambio en la cantidad demandada. No hay que confundir los cambios en la cantidad demandada con los cambios en la demanda. Decimos que hay un cambio en la demanda cuando, sin que haya necesariamente ningún cambio en el precio, la demanda se traslada hacia arriba o hacia la derecha o hacia abajo o hacia la izquierda, generando una nueva curva de demanda. Aquí la vemos en la tabla, y en este caso decimos cambió la demanda, y eso lo que expresa es que para el mismo nivel de precios el demandante está dispuesto a demandar más cantidad. En este caso, para un nivel de precios 100, yo estaría dispuesto a demandar 6 unidades, o que para la misma cantidad de unidades está dispuesto a pagar más precios. En este caso, para una cantidad de 4, estaría dispuesto a pagar hasta 150 pesos por pinta. Este cambio en la demanda es de lo que nos vamos a ocupar en el próximo video, que va a empezar dentro de unos minutos. Última recomendación, la misma de antes, traten de ir tomando apuntes antes de que veamos el próximo video. Yo voy a plantear una serie de preguntas que ustedes deberían poder contestar después de haber visto este video. Nos vemos en el próximo, hasta luego.